Hola amigos, ¿cómo les ha ido a ustedes en este día? Estoy un poco atrasado con el estudio de la revista Atalaya, espero que me disculpes, hemos tenido algunos contratiempos, pero ya hemos preparado, estamos listos para analizar el artículo de estudio número 19 y el tema es Nada será un obstáculo para los justos. Está tomado del Salmo 119, 65. Y ahí vamos a ver una continuación, podemos decir, del anterior estudio. Espero que el anterior estudio te haya gustado y si te gustó, pues este estudio también te va a gustar. Es un estudio bastante interesante porque nos va a ayudar a ver por qué es que muchas personas en realidad no se ponen de parte de Jehová y cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, si estamos listos, pues te pido de antemano que leas el estudio de la revista. Así podrás estar enterado, podrás estar familiarizado con el tema en el que vamos a tratar. Y vamos a empezar, pero si es la primera vez que me estás escuchando, pues te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita y así nos preparamos juntos para la reunión. ¿Estamos listos? Pues empezamos con el párrafo número 1. En el párrafo 1 y 2 vamos a tener dos preguntas. El primero es que escribió un sociólogo en cierto libro y la parte B que analizaremos en este artículo. Entonces, la respuesta para la primera pregunta es la siguiente. Este sociólogo escribió una teoría muy cierta y es que dijo que si hubiera en este caso otro Jesús en nuestros tiempos, así como el antiguo, que dijera las mismas cosas que enseñó Jesús, las personas igualmente van a terminar rechazándolo. Porque simplemente, a pesar de lo que muchos dicen que creen en Jesús, no aceptan y mucho menos aplican lo que Él enseñó. Y en la parte B dice que analizaremos en este artículo. Pues vamos a analizar 4 razones por las que las personas del tiempo de Jesús se negaron a creer en Él y por qué es que nos rechazan en la actualidad y cómo podemos evitar tropezar por ellos. Entonces, es interesante que lo que vamos a analizar es lo que escribió este sociólogo, es decir, por qué es que muchas personas hoy día también van a rechazar a Jesús. Y vamos entonces al siguiente párrafo, vamos a ir analizando parte por parte. El primero, ¿qué hizo que a Jesús lo rechazaran y qué hizo que nos rechacen hoy? La pregunta número 3 dice, ¿por qué rechazaron algunas personas a Jesús? La razón es por las personas con las que él se relacionaba. Por ejemplo, él se juntaba con ricos y poderosos, también pasó mucho tiempo con los pobres, con los menos favorecidos y los que muchos llamaban pecadores. Entonces mucha gente era orgullosa y al ver esto pues tropezó porque quizás pensaba que solo eran para los más favorecidos, en este caso para los judíos más favorecidos. En la misma pregunta podemos dar la siguiente respuesta y la razón por la que Jesús hacía esto se registra en Lucas capítulo 5, el versículo 31 y 32, en donde dijo que los sanos pues no necesitan un médico, pero los que están enfermos sí, por lo que aclaró que él había venido a llamar no a justos sino a los pecadores para que tengan la oportunidad de arrepentirse, es decir, para los que en realidad sentían que eran pecadores. Porque en ese tiempo todos eran pecadores, pero se creían muchos justos. Entonces vemos que Jesús vino por esas personas. Ahora vamos a pasar al párrafo número 4. Dice, de acuerdo con lo que dijo el profeta Isaías, ¿por qué no debería haberles extrañado a los judíos? La respuesta, pues, no debería haberles asombrado que Jesús no fuera aceptado por las personas, pues en las Escrituras habían profecías respecto a esto. Por ejemplo, en Isaías el capítulo 53, el versículo 3,
Hay una parte donde menciona que sería despreciado y dijo que Jesús en realidad no tendría ningún valor a los ojos de los judíos de su tiempo. Entonces podemos ver que las personas que quizás llegaban a creer en Jesús, pues no debería haberles extrañado esto porque ya estaba dicho de antemano. Y aquí en la pantalla pues te dejo lo que tienes que decir en tus propias palabras. En el párrafo número 5 encontramos la pregunta: ¿qué piensan de los discípulos de Jesús muchas personas? En este caso pues vamos ya a trasladarnos a nuestro tiempo. La respuesta puede ser la siguiente. Al igual que en el pasado, pues muchos líderes religiosos de hoy en día pues desprecian a los verdaderos seguidores de Jesús, ya que los líderes no se fijan en si uno sirve, en este caso a Dios, de la forma correcta o no, sino se fijan en la gente pues que tiene dinero o en la gente que tiene cargos importantes en la comunidad. Por eso es que muchos no aceptan en este caso a los discípulos de Jesús, que son personas humildes. En el siguiente dice, el párrafo número 6 dice que dijo Jesús en Mateo capítulo 11, el versículo 25 y 26, y cómo podemos seguir su ejemplo. En este caso, pues Jesús mencionó que los verdaderos siervos de Jehová pues no tendrían la aprobación de personas del mundo, sino, por ejemplo, estas personas serían humildes. Y podemos decir que seguimos el ejemplo de Jesús al no dar demasiada importancia a lo que piense el mundo, y mejor damos importancia a seguir sirviendo a Jehová Dios con empeño. Además, se nos anima a pensar en cómo Jehová ha usado a personas que el mundo considera ni sabias ni intelectuales. Ahora vamos a otra cosa que hizo Jesús y por la que muchas personas no le siguieron. Dice: Jesús denunció las enseñanzas falsas. La pregunta del párrafo número 7 pues dice: ¿por qué llamó Jesús hipócritas a los fariseos y cómo reaccionaron ellos? Lo que podemos decir es lo siguiente. Los llamó en este caso a los fariseos hipócritas, pues su objetivo era recibir gloria de la gente y no eran verdaderos seguidores de las normas de Dios. Por ejemplo, ellos estaban más preocupados por lavarse las manos que por honrar a sus padres. Y al escuchar esto, pues los líderes religiosos reaccionaron de una forma muy mala para con Jesús. En el párrafo número 8 encontramos la pregunta: ¿cómo mostró Jesús que Dios no acepta todas las creencias religiosas? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Muchas personas creen que Dios va a aceptar todas sus creencias o sus formas de adorar. La respuesta puede ser la siguiente. Lo mostró al decir que muchos irían por el camino ancho y que estos los llevarían a la destrucción, y que pocos serían los que irían por el camino correcto. Además, advirtió que muchos falsos profetas afirmarían servir a Dios, cuando en este caso no es así. La pregunta del párrafo 9 dice: mencione algunas de las enseñanzas falsas que Jesús denunció en su tiempo. La respuesta pues denunció enseñanzas como la inmortalidad del alma. También algunos no creían en la resurrección, pero Jesús mostró con hechos que la resurrección sí es posible. Además, otros creían que las personas ya estaban predestinadas, es decir, ya se había escrito cómo iba a ser su vida, pero Jesús enseñó pues lo contrario, al decir que el ser humano pues sí tiene la capacidad de elegir o de saber si él desea ser bueno o ser malo en cuanto a servir a Jehová. Otra de las preguntas que encontramos en el párrafo número 10 es: ¿por qué hacen tropezar muchas personas lo que enseñamos?
La respuesta, tomando en consideración lo que dice el párrafo, puede ser lo siguiente. Muchos tropiezan por lo que enseñamos, ya que esto pues no va acorde con lo que les han enseñado sus líderes religiosos. Muchos prefieren, por ejemplo, creer o seguir creyendo en doctrinas que no están en la Biblia, tales como la del infierno de fuego o que el alma es inmortal. En el siguiente hay que leer un texto bíblico y es el de Juan capítulo 8, el versículo 45 y 47. Después de leerlo, la pregunta dice, según dijo Jesús en Juan 8, 45 y 47, ¿qué espera Dios de sus siervos? Una respuesta bastante sencilla es la siguiente. Pues Dios espera que seamos leales a sus normas, tal como lo fue Jesús. Así pues que debemos aceptar solo lo que Jehová nos dice y apegarnos a sus verdades. También deberíamos odiar lo que es malo. Pasamos al siguiente subtema. El siguiente subtema dice Jesús aguantó persecución. Entonces, la pregunta del párrafo número 12 dice, ¿por qué hizo tropezar a muchos judíos la forma en que Jesús murió? La respuesta es por el trato que le dieron a Jesús cuando éste murió, pues el trato que le dieron fue el mismo que le daban a los pecadores. Además, solo a los delincuentes pues eran colgados en un madero. Y quizás eso pues les hizo pensar que Jesús, en este caso al ser una persona pues importante como ser el Hijo de Dios, iba a recibir un trato preferencial o un trato que quizás no era lo mismo que a un pecador. En el párrafo número 13 dice que se negaron a reconocer los que rechazaron a Jesús. La respuesta es que se negaron a reconocer pues que Jesús era inocente de todo lo que se le acusaba. Por eso mismo Jesús tuvo que pasar por juicios ilegales, ya que los mismos jueces pues buscaban darle testimonios falsos en contra de Jesús. Incluso después de ser resucitado, pues sus enemigos siguieron haciendo todo lo posible porque se ocultara la verdad sobre él, ya que por ejemplo le pagaron a los soldados romanos para que estos dijeran que la tumba había estado vacía porque sus discípulos se habían en este caso robado el cuerpo de Jesús. Ahora ya llegamos al párrafo número 14. El párrafo 14 dice que estaba profetizado respecto a la muerte de Jesús. Y en este estamos leyendo Isaías capítulo 53, el versículo 12. La respuesta es, tomando en cuenta este texto, pues menciona que Jesús a la hora de su muerte sería tratado como un pecador. Y que su muerte pues iba a servir para que los humanos sean perdonados de sus pecados y tengan una nueva esperanza. Así que la forma en que murió Jesús no debía ser una causa de tropiezo, sino esto debería haberles ayudado a que ellos en realidad aumenten su fe, porque estaban siguiendo una profecía de la Biblia. Ahora pasemos al párrafo número 15 y dice que acusaciones hechas contra los testigos de Jehová han hecho tropezar en este caso a algunos. Y aquí vamos a hablar en lo que ha ocurrido a lo largo de los años, pues durante muchos años se nos ha acusado y condenado de forma injusta. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante los años 30 y los 40, se tuvo que ir a los tribunales para defender nuestro derecho de adorar a Jehová. Y en muchos otros lugares, nuestros hermanos, por ejemplo, les ha ido peor, han sido encarcelados y otros han perdido la vida. Y ahora también tenemos pues el ejemplo de Rusia, que muchos han sido encarcelados por hablar de la Biblia, ya que las autoridades lo consideran, en este caso nuestra actividad, una actividad extremista.
En el párrafo 16 dice, tal como muestra Primera de Juan capítulo 4 el versículo 1, porque no debemos dejar que nos engañen las mentiras que se cuentan sobre los siervos de Jehová. La respuesta, pues, porque estas mentiras son un medio que utiliza Satanás para hacernos dudar de la verdad y para debilitar nuestra fe, lo que traerá como resultado, pues, que nos alejemos de Dios. En el párrafo número 17 dice, a Jesús lo traicionan y lo abandonan. Ese es el subtema, y el 17, la pregunta que encontramos es qué efecto pudiera haber tenido en algunos las cosas que sucedieron justo antes de que Jesús muriera. La respuesta es que antes de que Jesús muriera, Judas lo traicionó. Pedro, por ejemplo, también lo negó 3 veces y otros huyeron. Así que seguramente la pensó que si eso es lo que hacen los discípulos de Jesús, pues es mejor no serlo. La pregunta 18 también tiene una respuesta sencilla y dice qué profecías se cumplieron justo antes de la muerte de Jesús. La respuesta, pues, las profecías de que sería traicionado por 30 piezas de plata y que él que lo traiciona sería uno de sus discípulos. Y ahora llegamos a la pregunta número 19, que es, ¿saben las personas sinceras? Lo que saben estas personas es que muchos se van a alejar de la verdad y que utilizan medias verdades, estas personas que se alejan de la verdad, para hacer que los siervos de Jehová duden de sus enseñanzas y ellos también terminen alejándose de su organización, porque todo esto podemos decir que estaba predicho en la Biblia. Ahora, lo que encontramos en el párrafo 20 está relacionado con 2 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 4 al 5. En el párrafo número 20 dice que lo ayudará a no dejarse engañar por los que han abandonado la verdad. La respuesta es a seguir manteniendo una fe fuerte mediante el estudio, la oración, el mantenernos, por ejemplo, ocupados en nuestro servicio a Jehová. Además, como dice el final del párrafo, nuestro amor por Dios y nuestro amor a los hermanos, pues nos ayudará a no dejarnos engañar por los apóstatas. En el párrafo 21, y es el último, dice de que podemos estar seguros aunque la mayoría de las personas no rechacen nuestro mensaje. La respuesta a esta pregunta es que debemos estar seguros que millones de personas ahora se han puesto de parte de la verdad, porque conocen las verdades de Dios, además las aman y, como dice pues el Salmos, disfrutan de servir a Jehová, además tienen paz. Y ya llegamos pues a las preguntas de repaso. Ahora tenemos 3 preguntas. Las preguntas dice la primera, ¿por qué hicieron tropezar a algunas personas las cosas que Jesús hizo y dijo? Y la respuesta es que todo lo que Jesús hizo y dijo pues estaba profetizado en las Escrituras, pero a muchos no les prestaron atención. Es por eso que tropezaron cuando Él se juntaba con tipo de personas que eran pobres o humildes. Además, pues Jesús denunció muchas enseñanzas que habían tergiversado los fariseos y otros lo rechazaron porque tropezaron en la forma en que Jesús murió. La otra pregunta dice ¿por qué tropiezan muchas personas hoy día? Y muchos tropiezan porque los siervos de Dios a vista
de la mayoría de la gente, pues no somos muy comunes, ya que no somos ricos o no somos intelectuales, y además al predicar con la Biblia dejamos al descubierto las enseñanzas falsas que promueven las religiones falsas o la cristiandad, y otros tropiezan también porque las mentiras que promueven los apóstatas en contra de los testigos de Jehová. En cuanto a la última pregunta, dice que lo ayudará a usted a no tropezar, y la respuesta es que nos ayudará a no dejar que nos afecte lo que el mundo dice sobre los siervos de Dios, porque nosotros sabemos cuán valiosos somos para Jehová. Otra cosa pues que nos va a ayudar es captar lo que Dios dice y mantenernos apegados a ello. Además pues debemos rechazar las mentiras que promueve Satanás y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por mantenernos una fe fuerte para así que no nos hagamos tropezar. Muy bien, con esto pues hemos terminado de nuestro artículo. Espero que puedas disculpar que hemos subido un poco tarde, pero ahí lo tenemos antes del fin de semana. Espero que te ayuden los comentarios y nos vemos en la próxima.